Página 15. Decadencia de lo humano, por Konrad Lorenz, 1985. 2.3. Alteración funcional. El saber si resulta conducente, una estructura o función de programación genética es una cuestión que, sin duda, debe plantearse siempre solo en relación con unas condiciones ambientales muy específicas. Unos cambios mínimos del espacio vital pueden hacer inconducentes ciertos mecanismos que hasta ese momento eran conceptuados aún como elementos sobremanera valiosos para la preservación de la especie. Pero los cambios primarios ocasionados por el propio organismo, por ejemplo, la conquista de un nuevo nicho ecológico, suelen hacer también indiferentes o perjudiciales muchas propiedades estructurales y funcionales que han ejercido siempre unos efectos preservadores de la especie. Por suerte para el investigador de la historia filogénica, se mantiene con notable conservadurismo la adaptación del ayer. Entonces se utiliza a menudo toda la quincalla de estructuras ya inservibles, y se hace de tal modo, que su finalidad original se distancia de lo que se acostumbra denominar alteración funcional. Suele ser verdaderamente genial el aprovechamiento de las posibilidades que brindan las caducas estructuras del ayer. Así lo ejemplifica magníficamente la reconstrucción de las primeras fisuras branquiales del pez primitivo para constituir el conducto auditivo externo de ranas, reptiles, aves y mamíferos. Cuando, nuestros lejanos antepasados pasaron de la vida acuática a la terrestre, de la respiración branquial a la pulmonar, resultaron inservibles las fisuras branquiales por donde fluyera hasta entonces el agua para respirar. La armazón ósea que sustentara los arcos branquiales fue utilizable parcialmente en el hioides y la laringe, pero se cerraron y desaparecieron las fisuras. Excepto una, la fisura branquial delantera, el llamado orificio pulverizador, que funciona como abertura respiratoria en las rayas y en muchos tiburones, pasó muy próxima al laberinto, al órgano de la percepción profunda y acelerada. Se sugirió, literalmente, la unión del antiguo canal conductor de agua con ese aparato tan sensible a todas las vibraciones, y se empleó, ahora ya lleno de aire, como un tubo acústico y conductor de ondas sonoras. Otro ejemplo, todavía más pasmoso, de alteración funcional, es el relacionado también con el nacimiento del oído. La articulación maxilar de peces, batracios, aves y reptiles está compuesta por dos huesos, primero, el os quadratum, unido con bastante solidez al cráneo, y segundo, el os articulare, que forma la parte posterior de la mandíbula inferior. Cuando los reptiles se transformaron en mamíferos, el articulare se desprendió de la mandíbula, y el quadratum perdió su sólido enlace con la base del cráneo. El primero tomó contacto con el tímpano, el segundo, con el oído interno, y ambos se hicieron órganos transmisores de ondas sonoras, los llamados huesecillos del oído. Simultáneamente se formó en la parte delantera una nueva articulación mandibular. Esa simultaneidad plantea un peliagudo problema mecánico, pues dos articulaciones acopladas una tras otra a los mismos elementos óseos deben estorbarse mutuamente por fuerza. La alteración funcional enmascara un poco la frecuencia con que los órganos pierden su conducencia original, porque una estructura que no tiene ya aplicación en su función original puede ser utilizable para cualquier otro fin, tal como quien hace trapos de limpiar el polvo de una prenda vieja. Incluso el apéndice del hombre sirve como base para el tejido linfoideo, aparte contribuir, como solía decir mi padre, con una conducencia ajena a todo servicio, como es la alimentación de los cirujanos. Es sencillamente increíble todo lo que puede derivarse de un órgano atrofiado. Una fisura branquial da origen a una oreja, una articulación maxilar, a los huesecillos del oído, una epífisis de vertebrados antiguos ha generado nuestra glándula pineal, y el endostilo, filtro revestido con pelusa muy fina de los primeros animales vertebrados, nuestras glándulas tiroides. Y esto por citar solo algunos ejemplos.
Muchas veces se tiene la impresión, literalmente antropomórfica, de que los órganos anquilosados son como esos empleados superfluos a quienes se asigna con carácter filantrópico una función de la cual podría prescindir perfectamente todo el organismo. En verdad es natural que la existencia de tejido inaplicable o incluso la del espacio que ocupa ese órgano inútil, ofrezca una ventaja selectiva y, por tanto, la filogenia se sienta inducida a aprovechar esa oportunidad gratuita de elegir otra finalidad, para la cual se podría emplear, si se tuviesen mejores previsiones, un órgano renovado de pies a cabeza. Pero la filogenia no puede prever nada, y al organismo le es imposible interrumpir sus funciones vitales durante el tiempo que pudiese requerir la renovación y colocación de un letrero que dijera, cerrado por reformas. Esos procesos que caracterizan toda la historia de las especies hacen que el organismo no se asemeje nunca al edificio proyectado previsoramente por el intelecto humano, en donde todos los componentes indispensables están diseñados de antemano. Se asemeja más bien a la vivienda de un colono, el cual, impulsado por la necesidad de cobijarse, construye primero una cabaña sencilla, pero que luego, al crecer su familia y, por ende, su bienestar, edifica una casa mayor, aunque sin demoler, ni mucho menos, la vieja cabaña, que destina a almacén, cuadra o cualquier otra cosa. El historiógrafo filogénico puede proceder como un historiador del arte que, durante el estudio de una catedral antigua, analiza las fases de su construcción y sus antecedentes históricos. Pero el historiador de la civilización encontrará solo muy raras veces unas variaciones amplias en el objetivo de la edificación mientras duró esta, y, por el contrario, el historiógrafo filogénico las descubrirá con frecuencia a lo largo de su investigación comparativa. Página 16.